Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Hola, hola, muy buenas a todos. Ya son las 7 p.m. y es tiempo de iglesia a domicilio. De verdad que nos da mucha alegría que una vez más podemos llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión que se emite en la Casa del Dios Viviente en Mérida, Yucatán. Como bien lo saben, este programa se ha diseñado para llevar alimento espiritual hasta sus hogares. Y tenemos el deseo que este programa, como los anteriores, edifique su vida, aporte consejos, aporte contenido valioso para su familia y que ustedes se la pasen muy bien allá en casa disfrutando de cada una de las secciones que les vamos a presentar en la próxima hora. Muy bien, queremos invitarles como cada semana a que compartan esta transmisión. Lo hacemos con mucho cariño y deseamos que lo pueda aprovechar la mayor cantidad de personas. Entonces comparta esta transmisión, ya sea que nos está viendo en YouTube o ya sea que nos está viendo en Facebook. Por favor, comparta esta transmisión para que llegue a más personas. Eso va a ser algo realmente muy bueno. Y bien, vamos a comenzar en esta semana con nuestro aperitivo musical, que en esta ocasión está a cargo de una persona que apreciamos mucho, nuestro hermano Hashem Rodríguez. Y digo que esta es una ocasión especial porque nos va a presentar una canción de su autoría. Así que presten atención a esta alabanza, esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes.
Muy bien, y después de haber escuchado este canto, por el que de verdad yo felicito a nuestro hermano Hashem y animo a más jóvenes a que escriban, a que se atrevan a escribir. Bien, después de haber escuchado esto, vamos ahora a conocer las noticias de lo que ha sucedido en nuestra iglesia en la última semana. ¿Lo quieren escuchar? ¿Lo quieren saber? Muy bien, pues vamos entonces a nuestra ensalada informativa. Este domingo, en Nazareno Kids, chicos y grandes recibieron bendición en un programa lleno de armonía que incluyó alabanzas a Dios, juegos y una gran lección para la familia que es no hacer comparaciones. Como parte de la serie Juntos en Armonía, la enseñanza de esta semana fue respecto a la humildad de aceptarnos unos a otros en la familia, en lugar de compararnos, y además el poner nuestras cualidades, dones y talentos para el servicio de Dios y para que en nuestra casa todo funcione mejor. Mención especial merece la participación de la maestra Sandy, que enseñó a hacer un divertido instrumento musical, el pandero. Recuerden que Nazareno Kids se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana por los canales de Facebook o YouTube de Casa del Dios Viviente. El miércoles, la videollamada de los jóvenes fue dirigida por el grupo de prepa, que por medio de Ale Mendoza compartió acerca de la importancia de amar a nuestra familia y servir a nuestros padres y hermanos a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Fue un tiempo de reflexión, pero también de divertidas dinámicas. El sábado 2 de octubre, la reunión juvenil se realizó a través de Zoom a las 6 de la tarde y contó con un mensaje de altura, ya que tocó el turno de compartir a Samuel Ara, quien testificó acerca del perdón e invitó a los jóvenes a aprender a perdonar y a pedir perdón a sus familiares a pesar de las situaciones difíciles. El domingo se llevó a cabo el culto especial de Santa Comunión. Fue un tiempo en el que exaltamos a Dios con cantos y meditamos en el camino hacia la gloria eterna por medio del quebrantamiento. Recuerde que los martes se comparte la guía devocional para la familia, basada en el mensaje dominical. Si aún no la recibe, solicítela por WhatsApp al número de la iglesia. Por último, el martes se transmitió el mensaje interactivo con un invitado especial, el pastor de la Segunda Iglesia del Nazareno en Puerto Progreso, Hilario Cook, y su esposa Nelly Carrillo. En charla con nuestro pastor Alberto Juárez, dieron testimonio de las bendiciones espirituales que han recibido por medio de años de quebrantamiento físico. Esto ha sido todo por ahora en la ensalada informativa. Les invitamos a participar en las transmisiones de esta semana y a orar para que Dios nos permita volver pronto a las actividades presenciales. El Señor les siga bendiciendo. Gracias a Dios por todas estas actividades que se pudieron realizar. Y una vez más, vale la pena aprovechar la oportunidad de agradecer a Dios por todas las personas que hacen posible estas actividades. Es un privilegio servirle al Señor y agradecemos por cada corazón dispuesto al servicio de Él en los diferentes ministerios, el de multimedia, el de jóvenes, el de niños, el ministerio de nuestro pastor y del resto del liderazgo que de verdad cada semana se esmeran en darle lo mejor al Señor para edificar a su iglesia. ¿Qué creen? Estamos llegando al final de la serie en la que actualmente estamos enfocados, que es la serie de 7 cambios por la fe en Dios. Hoy ya es nuestro tema número 6, nos va a quedar uno más por delante y repaso brevemente lo que han sido los temas anteriores. Estuvimos hablando del cambio que Dios hace en la voluntad, en el propósito, en el corazón de cada uno de los que deciden confiar en Él y en su palabra. También hablamos del cambio que Él hace en la mente, en la vida emocional, en la conducta, y la semana anterior estuvimos hablando del cambio que hace en las relaciones, la transformación que Dios hace en nuestras relaciones, insisto, cuando decidimos creer en Él y cuando decidimos
poner nuestra confianza en su palabra. Hoy voy a hablarles de este sexto cambio que está en nuestra lista, que es el cambio de la vocación o el cambio en el sentido de servicio. Comúnmente la vocación se refiere a un estilo de vida que se va desarrollando con relación a un oficio, a una ocupación, a una profesión. Para los que han pasado por el nivel bachillerato en la escuela, de hecho hay una clase que se llama orientación vocacional, que tiene como objetivo ayudar a los adolescentes a elegir una carrera, y esto se hace con base en las capacidades que ellos tienen, sus gustos, intereses y otros rasgos de su personalidad. Lo que se supone es que la vocación es una forma en la que las personas servimos a la sociedad para alcanzar un bien común. Entonces, algunos sirven como médicos, otros sirven como policías, otros sirven como abogados, otros sirven como comerciantes, otros sirven como pastores o sacerdotes, etc. Y lo que se supone es que, repito, todo este servicio de cada persona contribuye a un bien común, al bien de la comunidad. Pero también algo importante, se supone que cuando una persona identifica su vocación y la ejerce de una manera correcta, esto contribuye a que una persona sea feliz. Por ejemplo, una persona que identifica que su vocación es ser deportista. Si esa persona dedica su vida a prepararse para ser deportista y luego se ocupa de ser deportista, entonces se supone que eso contribuye o hace una gran contribución para que esta persona sea feliz. Sin embargo, más allá de los supuestos, la realidad es esta, que el interés ocupacional de la mayoría de las personas, estoy generalizando por supuesto, el interés vocacional de la mayoría de las personas no es la de servir a otros, sino la de servirse a sí mismos. Y esto lo podemos ver en muchas vocaciones, ya sea oficios, ya sea profesiones, ya sea cargos públicos, ya sea cargos eclesiásticos también. Me quiero explicar. Se supone que una persona que es, digamos, un médico, incluso hace no recuerdo el nombre, pero es como una promesa, es como un pacto de servicio. Y se supone de que en esa misma labor debe encontrar placer, felicidad, etc. Pero ¿qué sucede? Y en este tiempo de pandemia lo hemos visto. Muchas personas, teniendo esta oportunidad de servir, se valen de eso para, vamos a decir, obtener una ganancia material en exceso. Se aprovechan de la necesidad de las personas, se aprovechan de la urgencia de las personas. Y eso es algo lamentable, porque entonces ya no están haciendo las cosas con un propósito de bien común, sino de bien personal. Se habla mucho también de los servidores públicos. Y no quiero decir que todo político o toda persona que está en la política es mala, o todo servidor público o toda persona que está trabajando en el gobierno es mala. Pero también sabemos esto, que hay muchos casos, lamentablemente en nuestro país, de estos llamados servidores públicos que lo que menos hacen es servir a la ciudadanía, sino que se sirven de su cargo para tener beneficio personal y entonces cometen todo tipo de actos de corrupción. Y lamentablemente esto también lo vemos dentro de iglesias y de cualquier religión. Vamos a ser honestos. Hay sacerdotes que abusan de su posición para sacar provecho. Hay pastores que abusan de su posición para sacar provecho. Por lo tanto, estas personas no tienen la vocación de servir. Tienen la vocación de ser servidos. Tienen la vocación de servirse de los demás. Y todo esto es un claro ejemplo de lo que es la vida egocéntrica del hombre que no pone su fe en Dios, que demuestra con esta conducta que no confía en Dios ni en lo que dice su palabra, porque lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario. Así que vamos a analizar esto un poquito más. Una nota que he hecho al respecto es la siguiente. La gente cree que la grandeza está en ser servidos.
La gente cree que la grandeza está en ser servidos y por eso están buscando el ser servidos y no se están ocupando en servir. Recuerde que Dios hace una transformación emocional. ¿Qué es lo que hace? Él va sustituyendo estas ideas que son mentiras, estas creencias que son mentiras, y va instalando en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, que es verdad, que es perfecta, que es infalible. Y esa es una de las cosas que Dios hace. Cambiar esta mentira que es que la grandeza es la de ser servido. Y entonces instala la verdad que es que la grandeza está en servir. Jesús habló de esto. Usted puede revisar Mateo capítulo 20 y hay un pasaje donde habla de que la madre de los hijos de Zebedeo se postra y le dice a Jesús: oye, yo te pido una cosa, que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Y al final de este pasaje, lo que Jesús enseña es que si alguien quería ser grande entre sus hermanos, si alguien quería ser el primero entre los demás, tenía que ser un servidor. Y en esta explicación o en esta enseñanza Jesús menciona lo siguiente: que los gobernantes de los pueblos actúan como amos de las personas. Fíjese bien esto. Jesús hace unos 2000 años estaba enseñando acerca de servidores públicos, gobernantes, que actuaban como amos de las personas, cuando en realidad el gobernante tiene que ser el primer servidor de los demás. ¿Cómo podemos afirmar esto? Tiempo más adelante, Pablo le enseñó a Timoteo y a Tito con respecto a las características de una persona que puede ser establecida como obispo, es decir, como alguien que supervisa el desarrollo de una iglesia, alguien que acompaña el desarrollo espiritual de otros. Y entre las características que le mencionó, le dice: tienen que gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa. Y esta palabra gobierno no significa, como algunos dicen, tener don de mando o ejercer tu poder y ser autoritario. No de eso habla. La palabra gobernar lo que significa es preestablecer. Y la mejor manera de entender esto en un contexto de relaciones interpersonales es el siguiente: preestablecer un carácter, preestablecer un modelo. En otras palabras, dar ejemplo o dar el ejemplo que los demás deben seguir. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es un buen gobernante? El que pone la basura en su lugar para que la ciudadanía ponga las cosas en su lugar. La basura en su lugar, las cosas en su lugar. Un buen gobernante es el que contribuye adecuadamente, digamos, con sus impuestos para también poderle exigirle a la ciudadanía que haga esto mismo. Un gobernante es el primero que cumple la ley para poder enseñarle a otros o exigirle a otros que también cumplan la ley. Es decir, un buen gobernante no es el que tiene un mazo con el cual amenaza a las personas para que hagan su voluntad, sino el que les da ejemplo de cómo ellos deben vivir para que todos puedan disfrutar de bienestar. Y usted se puede dar cuenta que entonces hay un concepto muy equivocado o hay una creencia muy equivocada en muchos que están en el servicio público. También en este pasaje Jesús dijo que los grandes, que los poderosos imponían su voluntad sobre los demás. Aquí no necesariamente estamos hablando de personas que están, digamos, en un puesto público, sino de personas que tienen capacidad, ya sea financiera o física, para hacer que otros hagan su voluntad. Y bueno, podríamos contar muchas cosas al respecto de estos. Algunos dirían: bueno, tú crees en teorías de la conspiración. Miren, yo lo que tengo claro es lo siguiente: cuando hay guerras, cuando hay pestes, quienes se enriquecen más son los ricos, los que ya son ricos, y los pobres se vuelven más pobres. Entonces, al menos para mí, no es descabellada la idea de que muchas de las cosas que suceden sean planificadas. ¿Planificadas por quiénes? Por quienes tienen los medios para que las cosas ocurran y para que su poder aumente. Y no diré más al respecto. Otra nota que hice al respecto de este tema es que el que no sirve no es apto para tener autoridad. Y esto es para padres, esto es para pastores, esto es para discipuladores o líderes de grupos de discipulado. Esto es para cualquier persona que tiene el privilegio, vamos a decirlo así, de dirigir a otros.
Si no sabemos servir a los demás, no somos aptos para tener autoridad. En el libro de Daniel está la historia en el capítulo 5 de cuando el profeta Daniel hace la interpretación de un sueño del hijo de Nabucodonosor. ¿Y quién fue Nabucodonosor? Alguien de quien Daniel dijo esto: recibió grandeza, poder y gloria de parte de Dios. Y tenía un poder tal que si él decía, este se muere, esa persona se moría. Pero no supo servir a los propósitos del poder, a los propósitos de esa grandeza y gloria que recibió de Dios, sino que se llenó de soberbia, se creyó él más grande o se creyó él Dios mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios lo humilló. Y tiempo después su hijo, sabiendo la historia de su padre, en vez de humillar su corazón, mantuvo la misma actitud soberbia y arrogante. ¿Y qué sucedió? Que Dios le quitó el trono, que Dios le quitó la gloria, que Dios le quitó la grandeza. Otra nota con respecto de este tema es la siguiente: el servicio es más importante que las ganancias económicas que se puedan recibir de ese servicio. Hace un rato hablaba de un médico. Siempre será más importante el fruto mismo de la labor del médico que la ganancia que pueda tener, la ganancia material que pueda obtener de eso. Y mire, en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 5, del verso 1 al verso 3, Pedro habla lo siguiente. Él está hablando a los pastores y les dice que deben servir, que deben pastorear a la iglesia, no por interés material, sino con un corazón agradecido, con un corazón recto, con un corazón justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque ser pastor es un privilegio, no es un merecimiento. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la actitud y la mentalidad de un pastor? Hacer lo que Dios le mandó a hacer, independientemente de las cuestiones económicas. Claro, con esto tampoco quiero decir que los pastores deben ser unos muertos de hambre, no. Yo he vivido en carne propia, como hijo de pastor, el que Dios es fiel y que Dios honra a quien Él honra. Y no tengo un padre perfecto, pero sí tengo un padre que ha servido a Dios, no buscando primeramente la ganancia material o la ganancia económica. Y Dios nunca nos ha dejado de sustentar. Al contrario, nos ha bendecido realmente en abundancia. Una cuarta nota es esta: la verdadera grandeza está en el servir. ¿Y saben qué? El mayor ejemplo de esto es Dios mismo. Dios mismo. Piénselo bien. ¿Quién es el más grande servidor? ¿No es Dios? Como creador y sustentador de todo el universo, ¿no Él es el que está pendiente de todas las cosas y está trabajando incansablemente, ininterrumpidamente por cada uno de los miembros de su creación? Y entonces, ¿quién es el más grande? Él mismo. La grandeza está en servir, no en ser servido. Y Dios, insisto, nos da ejemplo de esto. Por último, todo discípulo de Cristo, todo hijo de Dios, toda persona que decide poner su fe en Dios, su fe en la palabra de Dios, desarrolla la vocación de discipular. O dicho de otra manera, recibe el llamado de discipular. Si usted va a buscar al diccionario la palabra vocación, va a encontrar que una de sus definiciones es una inclinación, una inspiración que se recibe de Dios para llevar cierto estilo de vida. Y eso nos sirve para entender esto que le quiero explicar. Toda persona que es hijo de Dios, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo y que tiene al Espíritu Santo en su corazón, desarrolla esto. ¿Sabe qué es lo que vendría siendo un indicador de que realmente está el Espíritu de Dios en nuestro interior? El deseo, la iniciativa, el anhelo de que otros conozcan de Dios. Pero cuando somos indiferentes a eso, a esa misión, yo creo que hay que analizarnos bien, evaluar bien qué está pasando en nuestro corazón, porque, repito, es un fruto, es natural, es automático en el corazón de los hijos de Dios
que surja esta vocación. Todo esto no significa que no hay que estudiar una carrera, no significa que a Dios no le agrada que desarrollemos un negocio o que lleguemos a la cumbre de una profesión o que no aprendamos un oficio con el cual ganarnos el sustento diario. No estamos hablando de eso. No quiero decir que todo el mundo debe renunciar a sus empleos y dedicarse a ser discipulador o pastor. No estoy queriendo decir eso. Más bien, todo lo contrario. Debemos aspirar a llevar a una madurez todo este potencial que Dios nos ha dado en conocimientos, en habilidades, en dones, en talentos, en experiencias, incluso en recursos. Debemos procurar sacar el mayor provecho de esto, pero cuidando lo siguiente, que en el camino no olvidemos que somos administradores de estas cosas y no dueños de estas cosas. Saquemos el mayor provecho de todo lo que Dios nos ha dado para administrar con la mentalidad de que somos siervos, no somos amos. Aprovechemos dones, aprovechemos talentos, aprovechemos el conocimiento que Dios nos ha dado, pero no para almacenar tesoros en la tierra, sino para acumular tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque todo es de Dios, todo es favor de Dios, todo es gracia de Dios. Cuando entendemos esto, entonces se puede ser un futbolista, pero que entiende que en el desarrollo de su profesión será un canal, será un instrumento, será un medio de Dios para que Dios cumpla sus planes, para que Dios sea glorificado. Me gustó mucho ver tiempo atrás la imagen de un futbolista, un portero más específicamente, de un equipo inglés, un brasileño, que evangeliza a un compañero de equipo y tiene luego el privilegio de bautizarlo. Algo realmente maravilloso. Yo no estoy diciendo con esto que los jóvenes vayan a entrenar fútbol porque Dios tiene un llamado para ustedes. Eso es algo de cada persona. Y así sucede con un médico, con un docente, con cualquier persona, con un comerciante. Los hijos de Dios entienden que su grandeza no está en ser el mejor en su profesión o el ser el mejor en su oficio, en su empleo o en su posición, sino que allí donde se está creciendo, donde se está madurando, donde se está avanzando, ser el mejor siervo de Dios. Porque ¿de qué serviría ser el mejor deportista, el mejor empresario, el mejor académico, si todo el potencial desarrollado no sirve a los propósitos de Dios? ¿De qué serviría todo eso si lo único que hacemos es pensar en nosotros mismos y en aprovechar esos recursos para beneficiarnos únicamente nosotros mismos? Estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios. De manera que quiero dejarles algunas preguntas para hacer reflexión allí en lo profundo de su corazón y que este mensaje pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, remover ahora sí que las fibras más profundas de nuestro ser y revelarnos nuestra necesidad espiritual. La primera pregunta es: ¿tienes un corazón de amo de los demás, o tienes un corazón de siervo de Dios para los demás? ¿Tienes un corazón de amo de los demás o un corazón de siervo de Dios para servir a los demás? Tu conducta diaria te revela lo que hay en tu corazón. Tu forma de hablar te revela lo que hay en tu corazón. Número 2. ¿A quiénes estás sirviendo con tus conocimientos, habilidades y capacidades? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Le estás sirviendo a tu prójimo? ¿Te estás sirviendo únicamente a ti mismo? ¿Haces el bien solo a aquellos que te conviene hacer el bien porque al final tú vas a tener el máximo beneficio? ¿O realmente tu mentalidad es la de dar a Dios tus conocimientos, habilidades, capacidades, porque reconoces que Él te lo ha dado a ti para administrarlo? Y número 3, ¿ejerces la vocación más grande de todas? ¿Ejerces la vocación más grande de todas? ¿Sabes cuál es la vocación más grande de todas? Ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. ¿Qué es esto? En otras palabras, guiar a otros a Dios.
guiar a otros en amor y en santidad a conocer a Dios y a vivir el propósito de Dios. Oye, pero yo no fui llamado a trabajar tiempo completo a una iglesia. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que si tú eres un docente, allí encontrarás oportunidades. Dios te dará oportunidades para ser discípulos. Si eres padre o madre, tienes que desarrollar esta vocación para con tus hijos, porque nadie más será un sustituto. No puedes decir, discipular a mis hijos es el trabajo de las maestras, es el trabajo del pastor. No, es tu trabajo en primer lugar. Si estás en una oficina, si eres un contador, si eres un abogado, ¿tú crees que es casual que estés en el lugar? No. Dios te ha permitido estar en ese lugar. Si tienes un negocio, Dios te ha permitido desarrollarlo. Si eres empleado, Dios te ha permitido estar empleado en ese trabajo donde tú estás. Y en ese lugar Dios te llama a ser un discípulo de Él y a hacer discípulos de Él. Como conclusión de este sexto tema, déjenme decirles lo siguiente. Una vez más, Cristo es el modelo y es el mejor modelo a seguir para desarrollar la vocación que todo hijo de Dios debe desarrollar, que es la de servir al propósito de Dios antes que buscar servirnos de los demás o que los demás sirvan a nuestros propósitos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, de los versos 5 al 7, nos habla de que Cristo, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que dice que tomó la forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Este pasaje, la verdad, da para decir mucho, pero en concreto te dejo lo siguiente. Todos los hombres fuimos creados para servir a Dios, a los propósitos de Dios. Y cuando Cristo se hace hombre, Cristo se hace siervo. Es algo realmente maravilloso. Mateo 20, verso 28, nos muestra que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino que vino a servir, y dice, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino a la tierra a hacerse rico y a hacer buenas obras para las personas. Jesús no solamente dio sanidad, Jesús no solamente dio tiempo para algunos, Jesús se dio a sí mismo. Y esa es la actitud que debe haber en nosotros. Darnos a nosotros mismos, darnos enteramente, por gratitud a Dios, en beneficio de la salvación de otras personas. Y por último, vemos en Juan 17, entre los versos 4 y 8, que Jesús se dedicó a esta vocación, la de discipular a otros. Y en palabras de Él, darles a conocer el nombre de Dios a quienes Dios mismo puso en sus manos. ¿Y qué fue darles a conocer su nombre? Darles a conocer su carácter a través del ejemplo, a través de la misma relación. Jesús, si algo hizo de una manera trascendente en la tierra, fue hacer discípulos, además de morir en la cruz. Y hemos hablado de eso en las semanas anteriores. ¿Qué hubiera pasado si Jesús solo venía y nadie lo conocía y finalmente moría en la cruz? Habría un sacrificio perfecto para nuestros pecados, pero ¿quién nos habría enseñado cómo vivir de manera agradable a Dios? Y eso es algo tan especial, tan esencial, tan necesario de haber recibido de su parte. Entonces, el sexto cambio en esta serie es el cambio de vocación, el cambio en el sentido del servicio en nuestra vida. Y que esto nos sirva como un llamado a seguirnos despojando del egocentrismo y buscar ser más semejantes a Cristo. Bien, llegamos entonces al final de esta sección de nuestro plato fuerte y vamos ahora a escuchar consejos para la familia a través de nuestro combo familiar. Vamos a escuchar esto. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos este jueves a su combo familiar. Como saben, a mí me corresponde compartir con ustedes en esta sección algunas recomendaciones que tienen que ver con el entretenimiento, con la lectura, cosas que puedan ser a nivel de algo divertido, pero que también sean productivos y edificantes para nuestra vida. Hoy les voy a compartir un libro, voy a empezar al revés comparado con la última vez que me tocó compartir. Este libro se llama 3. Déjenme leerles brevemente la reseña que hice porque no quisiera omitir algunos puntos que no son importantes. 3 es una novela de suspenso del escritor cristiano Ted Dekker.
Es trepidante y engancha desde el principio. Valoro especialmente que su final sea sorprendente, asombroso y bien solventado, porque hay muchas novelas que, siendo muy buenas, resuelven fatal el final, de forma apresurada, poco creíble y de hecho muy previsible. Sin embargo, en este caso no solo no decepciona, sino que es uno de los puntos fuertes del relato. Solo tienes 3 minutos para confesar tus pecados. Un escalofriante thriller psicológico sobre el bien y el mal. Prepárate para entrar en un mundo donde nada es lo que parece. Imagínate que al contestar tu celular escuchas una voz misteriosa que te da 3 minutos para confesar tus pecados. Si no lo haces, vas a hacer volar en pedazos el automóvil que estás manejando. Así empieza una pesadilla que se va desarrollando con consecuencias cada vez más graves. Una novela imponente que trata de lo bueno, lo malo y todo lo que hay entre ambos. 3 es una historia de suspenso psicológico que arranca a plena velocidad y tiene al lector con curiosidad hasta la última página. Muy bien, ahora no les voy a recomendar una película, les voy a recomendar unas páginas para que se puedan suscribir a través de YouTube. Sabemos que en la actualidad, por cómo se han dado las cosas, la mayor parte de la gente ya casi no ve televisión, ya está recurriendo más a las redes sociales y este tipo de herramientas de entretenimiento. Bueno, YouTube es una página sumamente conocida y quiero recomendarle 3 páginas que pueden ser muy buenas para usted y para su familia. La primera se llama Historia Incomprendida. Es un interesante canal de YouTube que retrocede y analiza el pasado. Una persona, un evento o una idea. Algo pasado por alto o mal entendido o quizá olvidado. Con una narración amena, gráficos excelentes, música de fondo y temas muy interesantes, será un buen apoyo para los chicos en edad escolar y para los que, como yo, somos fans de la historia. Es una muy buena página, tiene 730,000 suscriptores. La siguiente página que les quiero recomendar es una página de corte cristiano. Se llama Byte, en español se escribe Bite, B-I-T-E. Es la página de YouTube oficial de una organización paraeclesial con sede en Colombia que busca reflejar la imagen de Dios y verdades teológicas a través de la publicación de contenido multimedia sobre el presente y pasado de la Iglesia del Señor. Vite es una página excepcionalmente trabajada. En la actualidad tiene 295,000 suscriptores, ampliamente recomendada. Y por último, la página que le quiero recomendar se llama Así Junto, cristianosaldia.net. Es una página de noticias y actualidad del ámbito cristiano. La diferencia es que no es una página con tono únicamente informativo, sino que tiene una perspectiva bíblica, así que de una manera breve también pretende expresar con principios cristianos una clara opinión acerca de los sucesos del entorno cristiano y mundial del día a día. En la actualidad, cristianosaldia.net tiene 711,000 suscriptores. Muy bien, sin más por el momento, espero que estas páginas sean de mucha bendición, de mucho entretenimiento sano para su vida, para la de su familia, y este libro que también es muy recomendado, muy interesante. Acuérdense que es muy importante leer, tiene muchos beneficios a nivel emocional, a nivel creativo, a nivel psicológico. Entonces, sin más por el momento, que Dios les siga bendiciendo y continuamos con el programa. Y ya estamos de vuelta en Iglesia a Domicilio después de haber escuchado estos consejos en el combo familiar. Y estamos en la última sección del programa que se llama Clientes Satisfechos. Una sección en la que a través de entrevista y testimonio de nuestros entrevistados comprobamos una y otra vez que solo hay uno que puede satisfacer nuestros corazones y ese es Dios. La realidad es esta: quien prueba a Dios queda satisfecho. Y en esta ocasión me siento muy gozoso de compartir este espacio con mi hermana Marta Cervantes. Hermana,
Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotros. La hermana Marta no es fundadora de nuestra congregación, pero casi. Es de los primeros miembros que se agregaron a la iglesia, ¿es verdad? Sí. Y ha sido una persona ejemplar, la verdad. Yo sé que no hay ningún ser humano perfecto, pero gracias a Dios que nos ha bendecido con personas ejemplares en la congregación, y puedo decir con toda seguridad que nuestra hermana Marta es una de ellas. Yo sé que no le gusta que hablen mucho así de ella, siempre lo toma con mucha humildad y eso es algo muy bonito de ella, pero creo que también ella entiende que para gloria de Dios es necesario dar testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Ok, pues en esta ocasión, hermana Marta, vamos a hablar con relación a lo que hace un rato compartimos en el plato fuerte, que es este cambio que Dios hace en nuestro corazón con respecto a nuestra vocación. Es decir, Él hace un giro y nos lleva de esta mentalidad de ser servidos a una mentalidad de servir a los demás. Yo he observado a lo largo de los años en usted a una persona servicial, y creo que Dios le fue llevando por caminos que le enseñaron lo que es servir a los demás. Quisiera, antes de entrar a algunas preguntas, que comparta con la gente que nos ve un poco acerca de usted, acerca de su vida, de sus inicios en su vida familiar, me refiero de dónde viene, y luego para poder irnos enfocando a la actualidad. Entonces quisiera que primeramente nos comparta acerca de esto. Bueno, como saben, soy de Jalisco, del estado de Jalisco. Vine de una familia muy tradicional, una familia muy religiosa, extremadamente religiosa, y pues Dios permitió que me casara con una persona de por acá. Y cuando vine realmente muy joven, a los 17 años, fueron tropiezos emocionales, golpes emocionales drásticos, cambios drásticos emocionalmente hablando, de todo, en cultura, en comida, en todo, socialmente. Y aunque yo tenía 17 años, pues era una persona muy introvertida, muy seria en medio de todo. Mi padre así nos creció. Pero la vida me fue dando muchos golpes desde joven. Yo tuve un matrimonio muy difícil, sufrí mucho emocionalmente, pero siempre pues me inculcaron, me enseñaron antiguamente de que pues eres bonita. A mí me decían mucho eso por allá cuando era joven: eres muy bonita, tú te mereces a una persona que te trate bien, que esto. Bueno, me pintaban un cuento color de rosa. Fue todo lo contrario. De Guatemala entré a Guatepeor y era muy difícil. Yo luchaba con mis fuerzas, con mi mente, con mis emociones, porque no conocía a nadie, no había quien me aconsejara, quien no. Entonces la misericordia de Dios fue de tal manera, que cuando yo sentía ya asfixiarme, desesperarme, ya tenía muchos problemas incluso de salud, alguien me habló de la palabra de Dios. Ok, ahí detengámonos. ¿Qué edad tenía cuando conoció de Cristo? 24 años. 24 años, o sea, ¿se casa a qué edad? A los 17. Entonces eran 7 años, sí, de haber estado casada. Sí. Una pregunta antes de avanzar después de ese momento. Antes de conocer a Cristo, la idea de servir, ¿qué significaba en su vida? ¿Qué era para usted servir antes de conocer a Cristo? Bueno, gracias a Dios, mi madre, en medio de la ignorancia o de X, siempre nos enseñó a hacer favores a los demás. Siempre nos inculcó eso, de ver la necesidad de otras personas. Pero dentro de todo había algo humano, que siempre esperando algo a cambio. Okay. Siempre. Entonces sí traía yo esos conceptos, ¿no? De que yo voy a servir, pero voy a esperar algo a cambio. Okay. Y luego, por ejemplo, ya casada y antes de conocer de Cristo, ¿cómo vivía esto? Me mencionaste un rato la cuestión cultural. ¿Cómo vivía este aspecto de
que la mujer tiene que servirle a su esposo. ¿Cómo lo vivía? Muy normal, muy normal. Sufría emocionalmente, ¿por qué? Porque traía el concepto que yo tenía que recibir algo a cambio. Okay. Pero yo estaba acostumbrada al ver a mi madre cómo ella se sometía a mi padre de una forma atroz. Voy a mencionar una palabra que no me gusta mencionarla, pero mi madre nos inculcó esto y decía, si tu esposo te dice de tal color y es otro color, y aun si tu esposo fuera el mismo diablo, a él le tienes que atender y servir así. ¿Y qué le producía a usted esa enseñanza? O sea, la sentía como normal, pero ¿le agradaba, le desagradaba, le causaba amargura? ¿O Sí, era...? simplemente lo veía natural. ¿Qué me causaba amargura? El hecho de no recibir atención. Okay. El hecho de no recibir atención y etcétera. O Como sea, una servía, pero a cambio no recibía lo esperado, y eso generaba amargura. Exacto. Cuando viene a Cristo, ¿qué sucede en su corazón? Pero siempre en esta línea de la relación, su esposo, servicio, servir a sus hijos. Fue fantástico. Amén. Me emociono porque la primer noche que encontré a Jesucristo en mi interior, no solo fue una prédica, una historia, no. El día que yo lo recibí y que le dije, ven a mi corazón, yo no quiero irme al infierno, yo quiero servirte, yo quiero ser tu hija, quiero conocerte. Ese día fue espectacular porque fue algo tremendo. Desde que yo le dije eso, hubieron muchas sensaciones, experiencias de presencia de Él, gozo tremendo, valor tremendo esa misma noche. Y cuando llego a casa, sucede un milagro de sanidad en Javier, mi hijo, esa misma noche. O sea, como que el Señor dijo, créeme, aquí estoy, mírame. ¿Dónde fue eso? Fue en el terreno de Chucho Canul. Ah, ok. Cuando, bendito Dios, yo empecé a asistir. La hermana Chelina Georgana fue la primera que tocó en la puerta de la casa. Ok. Yo recuerdo con toda la amargura, la carga, todo lo que tenía. Javier empezó a padecer desde los 25 días de nacido, primero de bronquitis asmático y después epilepsia. Entonces era médico y le ocasionaban muchos problemas y yo tenía que cumplir con todos mis deberes. Pero cuando la hermana Chelina, yo le abrí la puerta y me invitó a esa campaña, no se me va a olvidar, Javier tenía calentura. Y era como por ahí de un octubre, o septiembre, octubre, así. O sea, había lluvias, humedad. Pero cuando abrí la puerta, al ver la paz de la hermana, su mirada tan tierna, tan todo, yo sentí que había una luz grande, una libertad inmensa. Eso sentí, me impactó. Y recuerdo que me dijo, mire, aquí estamos y vamos a estar tantos días. Yo recuerdo que le dije, mire, ahorita no voy a poder sacar a mi niño, tiene calentura, pero mañana allí voy a estar primero, Dios. Y ahí pasó todo esto. Así. Luego, tiempo mucho más adelante, fallece su esposo. Usted se ve en la necesidad de sacar adelante a sus hijos, ¿no? Una venta de comida que muchos disfrutamos por mucho tiempo, que muchos queríamos la receta de esos panuchos, con la intención de que sus hijos tuvieran, digamos, herramientas para la vida, ¿no? Una profesión. Uno de sus hijos es contador, otro estudió, ¿cómo se llama esto? Ciencias de la comunicación con periodismo. Y el otro es ingeniero en sistemas. En sistemas, ok. Digamos que esa meta se logró. Y de manera corta, sí me gustaría que nos contara un poquito ¿cuál fue su motivación? Su motivación
Pero en este plano de lo profesional, o sea, más bien, lo que quiero preguntar es, ¿cómo experimentaba esta vida de levantarse temprano, a cocinar, hacer las ventas, con la visión de que sus hijos lleguen a tener esa profesión o esas herramientas para la vida? Créeme que nunca tuve la ambición no veía ese futuro hecho. Okay. No, fue simplemente que yo me iba dejando llevar por el Espíritu de Dios. Okay. Me levantaba a 2:30 de la mañana diario, pero yo no dejaba de orar hasta las 6 de la mañana, hablando con Él. 2:30 de la mañana, sí, a empezar todas sus actividades, pero orando en el proceso. Okay. Orando, hablando con Él, todas mis dudas, mis temores, lo que fuera. Antes de eso, cuando dormíamos, por decirlo así, es que fue un equipo del Espíritu de Dios conmigo. Porque antes de eso, todas las noches, cuando mis hijos dormían, yo me iba a dormir casi a las 11 de la noche, 10:30 o 11, terminaba apenas. Y ya cuando estaban durmiendo, yo iba y ponía manos sobre ellos. Tuve mucha fe en eso. Yo tomaba aceite consagrado, yo sé que símbolo y todo, pero yo creí. Sí. Y yo le decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo oraba, y yo le decía, Padre, aparta de ellos malos compañeros. Ahí me veías. Y simplemente yo en mi mente quería ver cómo visualizaba a unos hijos responsables, serios, respetuosos, la formación que yo les iba a dar en un futuro. Era mi pensamiento, nada más. Respecto al estudio, desde un inicio les dije, elijan la profesión que quieran estudiar, aprovéchenme ahorita que tengo fuerza, tengo salud para trabajar. Y les dije clarísimo, aprovechen bien esto porque yo voy a ir paso a paso. Si yo puedo pagar un semestre o 2 semestres y después suceda algo, o me enferme o por alguna, ya no haya dinero, ya no trabaje, hasta ahí llegaron. Hasta ahí van a enfrentarse a trabajar para colaborar en la casa. Así que aprovechen bien el tiempo, la oportunidad. Y sí, bien es cierto que me sentí muchísimas veces muy desprotegida, muy cansada, agotada, pero desanimada nunca. Ok. Ahora, gracias a Dios ellos tienen una profesión, pero hay algo más allá que yo he conocido de su testimonio, y creo que la razón principal por la que creo que Dios puso en mi corazón invitarle a esta entrevista. Yo recuerdo que usted ha testificado que se comprometió con Dios, de que una vez que ya sus hijos tuvieran esa herramienta, su profesión, usted se iba a dedicar a Él. Recuerdo que testificó que por un tiempo como que ya se le estaba olvidando, sí, pero después volvió. No voy a profundizar mucho en eso porque para todos los que pertenecemos a la congregación y conocemos su testimonio, sabemos que usted ha cumplido con ese compromiso. Se ha involucrado no solo evangelizando, sino discipulando. Y lo que quiero rescatar es lo siguiente. Uno de sus hijos hoy es el pastor de jóvenes de la iglesia. Está haciendo discípulos. Gracias a Dios. Está haciendo discípulos en su casa con sus hijos. Su hijo mayor, que también está aquí en la congregación, ha estado discipulado. Creo que ahorita no está en un grupo de discipulado, pero lo ha hecho y lo está haciendo en su familia también. Sí, y yo creo que ese servicio que ellos están dándole al Señor, en buena medida se ha logrado por el ejemplo que han visto en usted. Porque aún el trabajar para sacarlos a ellos adelante profesionalmente nunca fue un pretexto para dejar de sacarlos adelante espiritualmente, y nos ha testificado de esto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Así como nos ha contado todo lo que hizo en términos del trabajo, ya nos adelantó un poquito, pero como madre, ¿qué más hacía para impulsarlos a ellos a que desarrollen esa mentalidad y ese corazón de servirle a Dios? Bueno, desde niños, cuando conocí más bien la palabra de Dios y empecé a darles discipulado en la forma que había antiguamente. No le llamábamos así, pero ya era. Pero ya era un discipulado. Primero me tenía muy en cuenta de darles mi ejemplo, primero, a cumplir
mi palabra con ellos. Yo lo que les prometía se los cumplía así como fuere. Y en la palabra de Dios, hasta ahorita, siempre hay una parte de la Biblia que me impactó y que yo se los transmitía a ellos y se los leía. La historia del sacerdote Eli y sus hijos. Entonces, cuando yo les hablaba, nos reuníamos, y para todo, cotidianamente, para cualquier situación, necesidad y todo, obviamente yo mencionaba a Dios, obviamente. Entonces sí, no voy a mencionar detalles que pasaba, pero sí cuando había algo de que rebeldía o que no querían o algo, yo iba y les enseñaba, lean esto, yo estoy cumpliendo con mi deber. Miran, si yo no les pongo estorbo, si yo no les llamo la atención, si yo no hago esto y esto, Dios me va a quitar a mí su bendición. Dios me va a pedir cuentas sobre ustedes y ustedes van a tener muchas consecuencias muy malas. Y siempre les enseñaba yo esa cita bíblica. Gracias a Dios, Dios es maravilloso porque me ha dado la oportunidad de conocerlo personalmente y me ha ministrado Él en exhortarme, en llamarme la atención, en educarme, en jalarme las orejas, pero ha sido muy bondadoso el Señor conmigo, muy misericordioso. Lo hemos visto y yo en lo personal, en el tiempo que estuvimos en reuniones de discipuladores, me gustaba mucho escuchando sus testimonios. Le voy a decir rápidamente por qué. A veces la gente habla de Dios en términos muy teóricos, e incluso gente que ha estudiado mucho de la Biblia, y está bien, pero me gusta mucho usted que siempre ha compartido de Dios de una manera muy personal, como ahorita lo está diciendo, ¿no? Hice un equipo con el Espíritu Santo y todo eso, que a veces, quizá para algunos puede sonar como, ¿qué le pasa? O sea, ¿no? Pero yo creo que hacia eso nos llama Dios, hacia algo relacional con Él y no nada más algo académico con Él, no solo saber de Él, sino justamente lo que está diciendo, conocerlo a Él. Mi última pregunta con respecto a todo esto es la siguiente, hermana. Usted tenía un negocio que iba bien y pudo continuarlo, Sí. Pero decidió cerrarlo y dedicarse a Dios. Hoy en día, en sus palabras, ¿qué valor, qué significado tiene para usted el ser una discipuladora, el hacer discípulos? Wow, creo que es mi responsabilidad por el pacto que hice con Dios. Desde que lo recibí en mi corazón, yo le prometí servirle. Creo que esa palabra desde un inicio es de mucho peso para toda mi vida. Y hasta que me muera, tal vez ya no trabajo como antes con la misma energía ni nada, ni tiempo, ya no. Pero hasta que me muera es mi responsabilidad corresponderle a Dios y serle fiel a esa promesa que le hice de un inicio. Eso lo tengo que tener muy bien claro. Porque si bien es cierto, yo dije equipo con el Espíritu Santo porque muchas veces cuando yo le pregunto o le digo o le hago algo, le señalo algo, Él me contesta en mi mente sí o no. Y eso que dices, cuando a mí me iba muy bien en ese negocio, muy bien, había mucho dinero, que hasta me temblaban las manos, no estaba yo acostumbrada a ver tanto dinero, pero nunca, gracias a Dios, he sido como ambiciosa sobre eso. Simplemente yo veía que Dios suplía. Y sí es cierto, yo desde un inicio, cuando empecé a trabajar, dice mi hijo, yo no me atrevería a lo que usted hizo, mamá, con Dios, de que yo le pedí permiso a Dios. Yo le dije orando, Señor, dame permiso, por favor, de dejar el ministerio un tiempo. Yo recuerdo esto que le dije, hasta que Javi termine su carrera. Era el que faltaba. No, sucede que era el mediano, pero Javier agarró una carrera más larga y era particular los gastos. Sí. Y el de Sabdi después de Javier empezó a estudiar, pero era más corta su carrera y era estatal, era mucho más liviano. Entonces sucede que cuando Javier iba a titularse, en un julio más o menos, ya veía yo el signo de pesos en el negocio, tenía 3 empleadas, entonces yo les
fui mi mente carnal y les dije, oigan, le digo, ¿qué tal que trabajemos de aquí hasta diciembre? Porque va a haber mucho dinero en diciembre, hay aguinaldo, se vende muy bien y pues les va a tocar más a ustedes. Sí, me dijeron así, muy franca, sí. En eso dejo a 2 empleadas ahí en el negocito, ya eran por ahí de las 11, ya tardecito, ya no había gente. Y yo les dije, permítanme, voy a entrar. Cuando entro a la sala de la casa, haz de cuenta que como Pablo, Saulo de Tarso, me impactó la voz en mi interior, en mi mente. Así que bajó una voz y me dijo claramente, acuérdate que me dijiste que cuando Javi terminara. Ni cómo hacerse a un lado. Lloré, me quedé fría, lloré al instante, estuve llorando. Yo sabía de esa relación, yo ya había conocido y conozco esa interacción con Dios. Y me quedé así parada y le dije, perdóname porque estoy viendo lo material, estoy viendo esto y esto. Perdóname, Señor. ¿Qué más quería yo? Ya no entré a lo que iba a hacer, me regresé y les dije a mis empleadas, ¿saben qué? Ya me avisaron de allá. Se cancela. Que cerramos en septiembre. Ya no me dan permiso. Y de allá me vieron como... han de haber dicho, está alucinando, sí. Porque hay personas del mundo. Sí. Entonces yo les dije, ya me avisaron de allá que no debo trabajar más. Y mañana pongo el letrero que ya no, cerramos en septiembre. Entonces, son ¿cómo podré decir? Satisfacciones que traen gozo, traen bendición, que no te quita todo temor. Yo nunca he pensado en el futuro, en qué me va a faltar o esto. No. Siempre el Señor ha sido fiel conmigo y siempre me ha provisto y de una o de otra manera abre una puerta, pero siempre está allí. Él es fiel, con sus siervos. ¿Qué puedo? Ya no. Gracias a Dios, hermana, de verdad, muchas gracias por compartir todo esto que viene de su corazón y que es su vida misma y que da gloria a Dios porque es una obra que Él ha hecho en usted y a través de usted. Pues bueno, no podemos terminar este programa sin antes, y sobre todo esta entrevista sin antes, hacer nuestro acostumbrado juego de preguntas con nuestro invitado acerca del discipulado. La dinámica ya lo hemos explicado. Vamos a hacer 5 preguntas con números entre el 1 y el 30 que nuestra hermana va a elegir. Son preguntas acerca de nuestro proyecto de discipulado aquí en la Casa de Dios Viviente. Y la hermana tiene que contestar 3 preguntas correctas para evitar el castigo, que es un poquito de confeti, ¿ok? Y si usted gana, pues entonces el castigo es para mí. Bien, entonces hermana, así vámonos rápido. ¿Cuál es el primer número entre el 1 y el 30? El 7. 7. Mencione, está muy fácil para usted, mencione el nombre de 3 discípulos de Jesús que no sean Pedro o Juan. Matías, Santiago, Felipe, Bartolomé. ¿Cuál Matías? Matías, él fue después. Él fue después. Ya empezamos con problemas. Él fue elegido después. Si me decía Mateo, Simeón, me decía Mateo se la daba buena, pero Matías fue después. Matías fue después, hombre. Fue después. Ok, vamos a la siguiente pregunta, ¿está? Con un error. Siguiente pregunta, dígame usted el número. A ver, 21. 21. Ok, mencione un tema, cualquier tema del nivel 3. Nivel 3, liderazgo. ¿Es el tema? ¿Liderazgo? Es el tema del libro. Bueno, ya tiene mucho tiempo que no lo ejerzo, pero hay el ser sacerdotes, el ser siervos. El que venimos a ser siervos, venimos a ser esclavos de Cristo. El ser siervos. Me acuerdo de que lo estudié en Timoteo, porque era de Timoteo 3. Ok, por ahí va. En la introducción habla justamente de que lo que hoy de hecho mencionamos, venimos a servir como el ejemplo de Cristo y no a ser servidos. Y esa es la base del liderazgo. Se lo voy a dar por buena. Vamos 1-1. Siguiente número.
30. 30, la última, nadie la había pedido. ¿Cuál es, esto voy a dar cierto margen de flexibilidad, cuál es la meta del discípulo? Ser como Cristo, reflejar a Cristo en nosotros, transferir, o sea, ser santos, transferir la santidad a otros. Ok. Nuestra meta práctica, podríamos decir, es ser como Cristo. Ahora, ¿para qué queremos ser como Cristo? Para bendecir a otros, para, ¿cómo se le llama esta palabra? Se me fue. Poder ayudar a otros, ¿no? A animarse, ¿cómo es esa palabra? Se me fue la palabra. Ok. Miren, le voy a ayudar un poco. Jesús nos mandó, nos llamó a que llevemos mucho fruto, o sea, que nos parezcamos más a Él. ¿Y recuerda para qué era esto? Allí en Juan 15. Juan 15, el pámpano que no ¿Qué pasa cuando llevamos mucho fruto? Pues llevaremos más fruto. Está por ahí, pero no le está dando. Mire, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y como discípulos estamos en esta carrera de ser más como Cristo, porque de esa manera agradamos al Padre. Pareciéndonos más a Cristo, sí, agradamos al Padre. Yo sé que está ahí en su mente y en su corazón, no, pero los nervios nos ganan. Vamos 2-1. Ok, siguiente número, hermana. A ver, 15. 15. Una fácil. ¿Cómo se llama el nivel 2? El nivel 2, desarrollo. Desarrollo, es correcto, lo sabe porque le está dando ahora. Muy bien, estamos empatados. De esta última pregunta se define quién va a ganar. Entonces, hermana, ¿cuál es el último número? 25. 25. Ok, eso está muy fácil. Es un principio. ¿Se acuerdan que hay 7 principios de discipulado? Le hemos compartido a los discipuladores contenido sobre esto. Y uno de los principios se explica de esta manera. El discipulado es una relación que no obliga a nadie, por lo tanto el discipulado es voluntario. Voluntario. Muy bien, hermana, este es su tercer acierto, así que usted se va a llevar un premio, que son las galletas para que disfrute su café, pero hay que ser cumplidos con nuestro compromiso. Yo me voy a llevar el castigo de esta tarde, así que puede agarrar un puñito de confeti. Una vez más, mansamente yo me voy a colocar para que me echen mi confeti. Muchas gracias, hermana. Y bien, llegamos de esta forma al final de este programa número 13. Les invitamos a que estén al pendiente la próxima semana. Recuerden, jueves 7 p.m. les esperamos a través de YouTube, a través de Facebook, en los canales de Casa del Dios Viviente, para seguir disfrutando de Iglesia a Domicilio y gozando de todo este alimento espiritual que Dios nos da a través de todas las secciones y a través de nuestros invitados. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Es la Iglesia a Domicilio, 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 que lista ya está